que se comen todo lo que pueden. Macrófago. Los macrófagos, ¿no? Dentro de las más importantes. También tienen receptores de tipo TOL, las células que presentan antígeno, aparte de estas que han mencionado, como los linfocitos B también tienen. Pero esas no son células de la inmunidad innata, dirán ustedes. Está bien, pero yo había hecho mi pregunta en función a qué células tienen receptores de tipo TOL. Y básicamente son las que pueden fagocitar y son las que pueden presentar. Dentro de los fagocitos de la inmunidad innata tendríamos los que han mencionado, ¿no? Macrófagos dendríticas, pero también hay otros fagocitos que si bien no tienen receptores de tipo TOL, son fagocitos. ¿De quién estoy hablando? Y hasta tienen una velocidad fagocítica mayor, superior a los macrófagos y a las dendríticas. ¿Quiénes son los fagocitos por excelencia? Núcleo que tiene más de 3 lóbulos para ayudarles. Gránulos que no se asocian ni a la eosina ni a la hematoxilina. Los neutrófilos. Neutros, ¿no es cierto? De ahí viene pues el nombre. Porque los que se asocian a la eosina, ¿cómo se llamarán? Eosinófilos. Exacto. Y los que se asocian a la hematoxilina serían los basófilos. Y a ninguno de los dos los neutrófilos. Estos son granulados, son granulocitos. Pero es una clasificación básica que no debemos olvidar. Pero entonces en el reconocimiento, retornando a esa primera etapa, tendríamos que son células que presentan receptores que van a incorporar, interiorizar, fagocitar a los patógenos. Una vez que los interiorizan, los procesan. ¿Ya? Y hay otras células dentro de estas que hemos mencionado, que básicamente serían la dendrítica y los macrófagos, en el caso de la inmunidad innata. En el caso de la adaptativa, los linfocitos B, que presentan, procesan y presentan. Y otra vez hablamos de receptores, ¿verdad? Que van a reconocer. ¿Mediante qué presentan estas células? Entonces, capítulo anterior. ¿Mediante qué presentan estas células? O no presentan, acá tengo un pedacito de salmonela, ahí te va. Así no es, ¿no? Ese pedacito o péptido, ¿verdad? Antigénico, que resulta del procesamiento de la pared celular, por ejemplo, de una bacteria como salmonela, una de tantas, ese pedacito de antígeno, ¿verdad? Es llevado a través de, ¿quién? MHC. Exactamente, el MHC. Sin el MHC no hay reconocimiento, pero ya estoy hablando de la inmunidad adaptativa, porque justamente por eso la inmunidad adaptativa se demora más, porque por un lado necesita que se presente el antígeno, ¿no? Entonces eso toma tiempo. En cambio la innata estamos viendo que es rápida, no necesita eso. Captura y elimina. Puede quedarse ahí nada más. Es decir, si no hay muchas bacterias, si no hay mucho virus, la inmunidad innata sería suficiente. ¿Sí? Ya, y bueno, puedes tener fiebrecita, todo, pero no te enfermaste. Pero si ya te caes, ¿no es cierto? Quiere decir que no ha sido suficiente. De repente es porque tienes demasiado antígeno, ¿no? Has estado al lado de una persona resfriadísima y te ha estornudado en la cara, literal. Entonces te contagió, te inoculó el virus por vía aérea. Te enfermas. Es demasiado para la inmunidad innata. Y entonces la tercera, recuerdan en las barreras de defensa, la tercera barrera es la inmunidad adaptativa y esa entra a tallar. ¿Ok? Y se tiene que activar porque ya reconoció el péptido del virus, por ejemplo, en el complejo mayor de histocompatibilidad. Y se tiene que activar, porque ya después del reconocimiento, como estamos repasando, sigue la etapa de activación. De esta etapa vamos a hablar ahora en relación a la respuesta inmunicelular, ¿no? Y en relación a la respuesta inmunicelular, tenemos que terminar también la última etapa que viene a ser la efectora, porque no la podemos dejar ahí. La activación sucesivamente es seguida por la etapa de efectora.
Si bien nos hemos demorado, porque en el reconocimiento hay variedades, ¿no? Que hay MHC1, MHC2, que uno se activa, mejor dicho, presenta el antígeno a un tipo de linfocito, el clase 2 a otro tipo, es decir, hay detalles, ¿no? Minuciosos. Por eso que la etapa de reconocimiento literal nos ha tomado todo el primer capítulo, prácticamente. ¿Sí? Y ahora estamos ya en el segundo capítulo. Bueno, lo que voy a enseñar ahora, la clase pasada, ya no entran al examen, pero no quiere decir que se tiene que archivar, ¿no es cierto? Porque tienen demasiada relación con los primeros temas. Bueno, eso fue un repaso nada más para poder entender las etapas de la respuesta inmune celular adaptativa, que reitero, serán las mismas que de la inmunidad celular innata y las mismas que de la inmunidad humoral, tanto innata como adaptativa. No cambia, en otras palabras, ¿verdad? Son las mismas etapas y eso está bien, nos favorece el poder entender, porque imagínate que cambies cada vez que hablas de un tipo de inmunidad, Dios mío, entonces nadie aprueba el curso, ¿no? Ya, entonces tendríamos estas etapas comunes. Bueno, son 4 estas etapas. Yo he copiado aquí cuáles son las 4 en el orden correspondiente. La primera se llama fosforilación de moléculas básicamente asociadas a la membrana celular del linfocito, porque quien va a activarse esta vez ya no es el procesador, ya no es la célula procesadora, la que se va a activar es la célula inmunitaria, es decir, la célula de la inmunidad adaptativa, el linfocito que básicamente es el T, ¿verdad? El linfocito T. Bien, hay 4 etapas, les digo. Entonces, acá he copiado las 4 etapas. Vamos a solamente mencionar los subtítulos. Luego yo en el esquema, en la figura, voy a explicarles. Primera etapa, fosforilación seguida de. Este slash significa eso. Seguida de desfosforilación o defosforilación de moléculas asociadas a la membrana, como le digo. Segunda etapa es la hidrólisis. Quiere decir que se van a partir, se van a hidrolizar ciertos fosfolípidos, no todos, algunos que están asociados o que son estructurales de la membrana. Recordemos que la membrana de cualquier célula, ¿no? No solo de los linfocitos, cualquier membrana celular tiene una bicapa ¿de qué? De fosfolípidos y tiene también su capa de proteínas, o sea que es todo un complejo fosfolípido proteico, ¿no? Eso es la membrana celular de cualquier célula, no solamente de los linfocitos B. Pero acá lo que estamos viendo es que esos fosfolípidos de la membrana se van a sacrificar porque se van a hidrolizar. Imagínate tú, el linfocito va a tomar de lo que tiene para su proceso de activación. ¿Ah? Más cariño que ese no hay, ¿no es cierto? Te voy a dar lo que tengo, aunque tengo poco, pero te lo doy, ¿verdad? De su propia membrana, para poder continuar con su proceso de activación. No tiene una reserva, lo va a usar de su estructura, ¿ok? Eso tiene que quedar claro. Luego tenemos una tercera etapa, que es el aumento de iones de calcio. Bien importante que podamos recordar que es calcio, ¿no? Tiene también mucha relación con el estado nutricional. ¿Por qué? Porque si la tercera etapa de la activación tiene que ver con la liberación, porque primero tiene que liberarse para que pueda luego aumentar esa concentración de calcio en el citoplasma o citosol de la célula, significa que tiene que haber calcio. ¿Y por qué digo que tiene relación con la nutrición? ¿No? ¿Por qué? Porque ¿de dónde saldrá el calcio, pues? ¿De dónde sale el calcio? ¿De dónde? ¿De dónde? ¿De qué tenemos calcio en nuestras células? A ver, díganme ustedes. ¿Nadie? ¿De qué tienes calcio en tus células? ¿Tú produces calcio? ¿Produce calcio? ¿Nosotros producimos calcio? Chicos, le estoy haciendo una pregunta bien elemental. Eso.
Por eso que yo estaba hablando de que hay un componente nutricional en la inmunología, en la respuesta inmunitaria, definitivamente. El calcio se ingiere. Nosotros ni lo absorbemos ni lo producimos. Tiene que ingresar por ingesta. Entonces, si yo estoy pensando que la tercera etapa de la activación de la respuesta celular requiere calcio, tengo que tener calcio en mis células, es decir, en mis linfocitos. Si no hay calcio en mis linfocitos, la tercera etapa se trunca. Así de simple, ¿ya? Muy importante. Finalmente, este acúmulo, este aumento de iones de calcio en el citosol va a inducir, ¿verdad?, determinados genes, que sabemos que estos genes son los responsables, ¿ya?, de, por ejemplo, la producción de citoquinas, la producción de repente granzimas, que vamos a ver ahorita qué son. Es decir, la inducción de genes es fundamental porque ellos van a realizar el inicio de la transcripción. Ya sabemos que transcripción es igual a terminar ¿en qué? En síntesis proteica. Y finalmente, si hablamos de síntesis proteica, en la respuesta inmune, básicamente en la respuesta inmune celular que estamos enfocando ahorita, estaremos hablando de citoquinas que van a matar a una célula, ¿no es cierto?, que está infectada, por ejemplo. Ese es un resumen en genérico que vamos a volver a mirar en esta figura, ¿no? En esta figura lo que vemos son esas etapas de la inmunidad celular que se han descrito. Primero, preste mucha atención. Voy a ir un poco despacio. Fosforilación y desfosforilación, dijimos, ¿verdad? Vamos a empezar a narrar esto como si fuese un partido de fútbol. Todo el mundo ha escuchado cómo es un partido de fútbol, ¿no? La narración. ¿Cómo empieza esta historia? Bueno, esta historia comienza cuando a nivel del receptor, que es el del linfocito, que viene a ser el TCR, que acá estoy marcando, a nivel de ese receptor, es capturado, es captado, es reconocido el péptido antigénico presentado por el complejo mayor de histocompatibilidad. Hasta ahí se quedó en las clases, ¿sí o no? Una vez que reconoce, ¿verdad? También debemos recordar que este receptor TCR tiene regiones: extracelular, región de transmembrana, esto que está aquí, de acá a acá, es la región transmembrana, y una región intracitoplasmática, ¿sí? Y que este receptor tiene una desventaja, que su región intracitoplasmática es muy cortita y no está asociada a los famosos ITAM, que es biología molecular, que son las terminales de tirosina que son capaces de fosforilarse. ¿Ok? ¿Qué significa fosforilarse? A ver qué me dicen ustedes. ¿Qué significa fosforilación? ¿Con quién se asocia? Añadir un grupo de fosfato. Ajá, fósforo, ¿no? Añadir el fósforo del grupo, ¿de quién? ¿De quién tomará el fosfato o el fósforo? ¿De quién? ¿De quién? ¿Quién es la molécula de energía? ATP. Claro, no hay otra. Adenosina trifosfato. Tiene 3 fosfatos, ¿no? Y también el GTP, que está en las células, en su forma de guanosina trifosfato. Cualquiera de los dos es la fuente de fosfato, ¿correcto? Entonces, ¿qué quiere decir? Que debe haber una enzima que ayude a la fosforilación. Cualquier enzima que ayude a la fosforilación, ¿cómo se llama? Una quinasa, ¿no es cierto? Es así. De la quinasa ayuda a la fosforilación, pero la desventaja del receptor TCR es que no tiene ITAM para poder fosforilarse. No tiene. ¿Cómo? Pero tiene ayuda. ¿Y cuál es su ayuda más importante? El complejo CD3. El complejo CD3, que ya hemos visto que está formado por heterodímeros, eso lo expliqué, que tienen una región intracitoplasmática pronunciada y tienen, por lo tanto, la facilidad de ser fosforilados por esas quinasas, ¿verdad? Tienen terminales ITAM. Los terminales ITAM son susceptibles a la fosforilación por quinasa. Entonces, la enzima lo que hace es llevar el fosfato, ¿verdad?
Esta es la enzima, proteína quinasa, el inositol trifosfato, quinasa, se fosforila. Una vez que se fosforila, se desfosforila. Es decir, acá, esos cachitos que ven aquí, en la figura significa que se han fosforilado. Entonces, ¿quiénes se pueden fosforilar? Además del CD3. Se puede fosforilar el CD4. Si es que fuera un té cooperador, sería el CD4. Si es que fuera un té citotóxico, sería un CD8, ¿verdad? Se puede fosforilar el CD45, ¿verdad? Y se puede fosforilar el CD28. Entonces, tenemos varias moléculas que se pueden, digamos, que van a ayudar en la etapa de activación al linfocito T. Como quien dice, el linfocito T, a través de su receptor, lo que va a decir es, ya hice mi trabajo, muchachos, ahora les toca a ustedes. Tan simple como eso. Les toca a ustedes continúen porque hasta aquí llegué. ¿Alguna vez no les ha pasado eso? ¿Verdad? Que trabajan en equipo. Esto es un trabajo en equipo. Que dicen, ya hice mi trabajo, ya recogí tales informaciones, me costó mucho esfuerzo, mucho tiempo invertido, hasta aquí llegué, ahora les toca a ustedes. Lo mismo, este es un trabajo en equipo. Entonces, las demás moléculas que están en la membrana de este linfocito comienzan el proceso de fosforilarse primero ellas a través de su CITAM y luego las quinasas hacen ese proceso de fosforilación y luego se desfosforila. ¿Ya? Una vez que se fosforilan, se desfosforilan y todos los cachitos que ven acá, quiere decir eso. Llega, por ejemplo, una fosforilación muy importante de una proteína que se llama proteína asociada a membrana, muy famosa en biología, inmunología molecular, que se llama SAP70. Ese es su nombre. ¿Ya? Esta proteína SAP70, cuando se fosforila, por eso acá tienen una llave que encierra todo, ¿verdad? Que es fosforilación, desfosforilación. Unas van a seguir una vía MAPK, que no la voy a explicar ahora, pero la SAP70 sí bien importante, porque esta SAP70, que está asociada a la membrana, ¿verdad? Resultado de la fosforilación de todo el complejo CD3, por ejemplo, ¿ya? Lo que va a hacer es activar una enzima. Porque si yo hablo de hidrólisis, hay una enzima. Si yo hablo de fosforilación, hay una enzima que fosforila. Si hablo de desfosforilación, otra enzima que desfosforila. Entonces lo que tengo ahorita es un SAP70 fosforilado, ¿no es cierto? Lo debo desfosforilar para cumplir la fase 2. Entonces, ¿quién va a hacer ese trabajo? Otra enzima. Cuando esta está desfosforilada, ¿verdad? Cuando se asocia, perdón, a la membrana mediante esta PIP2, todos los nombrecitos los tienen, ¿no? Así que yo voy a hablar nada más de PIP2. Todo está escrito, qué es PIP2, qué es DAG, todo está escrito, ¿ya? En el anterior esquema que les mostré. Pero yo voy a abreviarlo, que es la fosfoinositol difosfato, ¿no? Para no marearlos voy a decirle PIP2 nada más. Bueno, entonces una vez que se desfosforila la SAP70, se asocia, ¿verdad?, a la enzima. La enzima es una enzima fosfolipasa. Ya saben que asa, terminación de enzima, fosfolipasa. Hay varias clases de fosfolipasa. La más importante en este caso es la fosfolipasa C. La fosfolipasa C, que es PLC, ¿verdad? Es la enzima que causa la hidrólisis del lípido de la membrana. ¿De cuál lípido? Porque hay varios lípidos. Del fosfoinositol difosfato, PIP2, para los amigos. Entonces, la hidroliza. A PIP2 se hidroliza esta fosfolipasa en dos componentes. Un componente se llama DAG o diacilglicerol y el otro componente, ¿no? Es que este diacilglicerol es muy importante porque se queda todavía en la membrana un pedacito, como quien dice, de esa hidrólisis, se queda asociado a la membrana, ¿ya? Y el otro componente se disocia, por eso ven acá la tijerita, se disocia. Y ese componente que se disocia es el IP3 o inositol trifosfato, ¿ya? Que parece una letra F acá en el dibujo. Ese IP3, ¿no es cierto?, disociado. Es decir, es como la tijera literal. Corta al PIP2 en DAG, que está acá, y en IP3. Así los corta. ¿Ok? El DAG sigue su ruta que va a continuar también haciendo
un proceso en cuanto a la activación, pero el IP3, que es el que le vamos a seguir la ruta ahorita, el IP3, ¿verdad? O inositol trifosfato, tiene que cumplir la función, ¿verdad? Que es consecuentemente, que lleva consecuentemente al incremento de calcio intracelular. ¿Cómo así? Bueno, el IP3, resultado de la hidrólisis, hace posible la fase 3, la etapa 3 de la activación. ¿Cómo así? Se asocia a un receptor de IP3. Acá está, ¿ves? R siempre significa receptor de IP3. Este receptor de IP3 captura al IP3, para eso se llama receptor. Y cuando lo captura, cambia, se modifica su estructura, ¿verdad? Y se separa de la otra parte del receptor, ¿no? Y a través de esa separación se abre un nanocanal. Se llama nanocanal porque son minúsculos, ¿verdad? En nanómetros. Y ese nanocanal hace posible el ingreso de calcio desde el medio extracelular. Quiere decir que el calcio está empezando a ingresar del medio extracelular. Calcio que puede estar de repente en el intersticio celular. Sabemos que el intersticio celular es fluido, es líquido, ¿verdad? Ese intersticio está cargado de una serie de iones que tiene fósforo, que tiene potasio, que tiene calcio, magnesio, etc. Todo lo que consumes, literal, se va a quedar una buena parte en el intersticio. Entonces, el intersticio celular, o sea, el medio externo donde está el linfocito, donde se está activando el linfocito, pregunta, ¿en qué parte se está activando este linfocito? Olvidé hacerles esa pregunta, es importante. ¿En qué parte se está activando? ¿En qué órgano se está activando? En otras palabras, ¿dónde se está produciendo todo esto? ¿En qué órgano? ¿En qué órgano? En la membrana, ¿Cuál? en la membrana, No, órgano. La membrana no es un órgano. ¿En qué órgano se está produciendo la activación? Estoy haciendo una pregunta, digamos, para entender en dónde se está produciendo este proceso de activación. También el reconocimiento se produce en el mismo órgano. ¿Cuál es? El órgano de la respuesta inmunitaria. ¿Cuál? Puede ser el vaso, correcto. ¿Cuál otro? Los ganglios linfáticos. ¿Cuál otro? Sí. No, el más grande no es ni el vaso ni los ganglios. ¿Cuál es el más grande? En tamaño, en área. Las mucosas, claro. El tejido linfoide asociado a mucosas, si tú quieres medir en áreas y que lo han hecho, hasta hay cálculos del área, el tejido linfoide asociado a mucosas tiene más células, es mayor, es más grande que el vaso y los ganglios linfáticos juntos. ¿Te das cuenta? Y grande, demasiado grande. Claro, tenemos cavidades, pues tremendas cavidades. Y ahí tejido linfoide asociado a mucosas. Allí se está desarrollando. Por lo tanto, tanto el reconocimiento como la activación que estoy explicando ahorita, que comenzó con la fosforilación y desfosforilación. Retomo. Fosforilación y desfosforilación de las regiones intracitoplasmáticas que tienen ITAM, ¿no es cierto? Motivos asociados a tirosina que se fosforilan gracias a quinasas. Estoy retomando. Una vez que lo hacen, este proceso requiere que devuelva el fósforo. Es decir, la PI3 capturó fósforo, está ahí fosforilada, le regala a la otra proteína, LC, esta se fosforila, para lo cual ella se desfosforiló, le pasó, esta se fosforiló, se desfosforila, le pasa al fin, se fosforila, ya no quiere más el fósforo, se lo pasa al SAP, el SAP se fosforila y el SAP lo que dice, ya no quiero más y ahora lo que voy a hacer es activar con mi fósforo a la proteína, perdón, a la enzima fosfolipasa. Ahora sí fui rápido para hacerlo consecutivo, ¿ok? La fosfolipasa está en estado inactivo,
pero gracias al fosfato se activa. Una vez que se activa la fosfolipasa C, va a hidrolizar, fase 2, al PIP2 de la membrana, que está asociado, es estructural de la membrana. Es un fosfolípido estructural de la membrana y lo va a hidrolizar, lo corta, en otras palabras, en diacilglicerol y el IP3 o fosfoinositol trifosfato. Hasta aquí nos hemos quedado cuando hice mi pregunta. Este fosfoinositol trifosfato va a cumplir la fase 3. ¿Cómo así? Él tiene un receptor en la región, ¿verdad?, de la membrana de ese linfocito, ¿ya? Y a ese receptor se le va a unir este IP3. Como va a haber un cambio en la conformación, es como decir, ¿no? Lo agarra y lo jala. Es como cuando tú abres una puerta. Ese receptor básicamente es la mano que abre la puerta, ¿no? Con el IP3. Cuando se juntan, se abre la puerta. Y entonces ingresa a través de ese espacio, un nanocanal, así se llama, el calcio. El calcio se encuentra en el medio extracelular, o sea, es un calcio de origen extracelular. Y se encuentra debido a que esta célula, este linfocito, está en un órgano linfoide. Por lo tanto, pues, por más que sea una célula libre, aquí hay un líquido y allí hay calcio. Ingresa. Muy bien. Pero ¿qué hace el calcio solito? No puede hacer mucho. El calcio lo que tiene que hacer es unirse a una enzima que lo va a transportar. Lo captura el calcio, se llama sinasa, que está en estado inactivo, acá el huequito, es porque ahí se va a acoplar el calcio. Entonces la sinasa inactiva se activa, ahí está, ¿verdad? Captura el calcio, ahí está el calcio, se agrega a ese espacio, se activa. Y una vez que se activa esa sinasa, cumple una función bien importante. Continúa la fosforilación, la sinasa lleva el calcio a la calcineurina. La calcineurina es otra proteína, ya no es esta sinasa. Lleva el calcio a la calcineurina. Cuando la calcineurina no se encuentra con el calcio, ella está inactiva, pero ni bien le pasa el calcio, ¿verdad? Ella se activa. ¿Y qué tiene que ver la calcineurina activa? Mucho, porque esta calcineurina activa ocasiona la desfosforilación de diversas proteínas. Fosforiladas, ellas no pueden ingresar al núcleo. O sea, ya estoy llegando a la etapa 4. Entonces, una vez que la desfosforila a esas proteínas, está fosforila y desfosforila. A las proteínas, estas se unen a los factores de transcripción. ¿Ya? Entonces, así unidas, ellas pueden ingresar a través de las membranas que tiene la carioteca al núcleo. Y una vez que ingresan al núcleo, ya se convierten en factores de transcripción. Actúan como factores de transcripción. Y ya sabemos que si un factor de transcripción encuentra el lugar exacto en el cual se va a unir, se va a producir la inducción de esos genes. Esos factores de transcripción, por lo tanto, son inductores de genes. Esos genes van a activar ahora, ¿no? Van a activar básicamente factores para que se comience el proceso de síntesis de proteína. Y ya sabemos que la síntesis de proteínas se comienza con la transcripción, luego sigue la traducción y todo lo demás es literalmente ya lo que ustedes saben por biología molecular. Entonces, ¿alguna pregunta sobre esta activación que les ha quedado? ¿Alguien me quiere decir en sus propias palabras cómo me explicaría la activación del linfocito? Vale para linfocito T y B. Los dos siguen el mismo procedimiento. Va a cambiar su receptor nada más, ¿ok? A ver, ¿alguien me explica en pocas palabras qué ha entendido? Cuando ¿Me dice tu nombre, por favor? Sebastián, Dan. Sebastián, Ah, Sebastián. A ver, Sebastián, vamos a escucharte. cuando el TCR Ujú, reconoce al, al antígeno, ujú, se activa una cadena de fosforilación y desfosforilación en los
en las regiones ITAM de... Ya, a ver, ahí Sebastián, voy a hacer un toquecito de tiempo. No es que el TCR active de frente a la célula, recuerda eso, que no puede, ¿no? Porque tiene una región intracitoplasmática muy cortita, no tiene ITAM el TCR en su región. ¿Qué necesita entonces? ¿Quién lo va a ayudar? la, eh, las moléculas FINS, LSK, SAP. No. ¿Quién lo va a ayudar para que comience el proceso de fosforilación? ¿Quién? El TCR no puede, ya le dije que este es un trabajo en equipo. ¿Quién? Que sí tiene eso, que sí tiene. Como un equipo, ¿no es cierto?, de fútbol, por ejemplo, ¿no? Uno es el que mete goles, el otro es el que tiene carrera, defensa, creo que le llama, ¿verdad? Acá, El CD4 y el CD3. claro, podría ser CD4 si es cooperador, podría ser CD8 si es que es citotóxico, el CD3, ¿correcto? Ellos, ellos son los que empiezan, cuidado con eso. El TCR no es el que inicia la fosforilación, sino las moléculas asociadas al TCR. El CD3, por ejemplo, y los otros que ha mencionado. Muy bien, Sebastián, continúa. Allí recién empieza la fosforilación. Y después que se fosforila, ¿qué pasa? Activa la hidrólisis de... Se desfosforila, no te olvides. Se desfosforila Ajá. activando la ¿Hasta hidrólisis qué? de... Hasta que llega la hidrólisis. Muy bien. Ajá, Pero ya, ¿la la- hidrólisis se produce así nomás porque sí? no, no, no. Cuando No. se desfosforila el SAP 70, Sí. se activa la hidrólisis de lípidos de membrana, No. Primero tiene que haber una enzima, ¿no? la PLC. Ok, muy bien. Esa, Esa enzima se activa y hidroliza los lípidos de membrana. Eh, hidrólisis. ¿De quién? ajá, del, del PIP2. Ajá, correcto. En dos lo va a partir. ¿Cuáles son? Lo va a perder en IP3, Ajá, muy bien. Y en DAG. DAG, correcto. Bien. Vamos a seguirle la ruta al IP3 nomás. El IP3, la molécula IP3R tiene un receptor, o no es el receptor para la Ese, molécula IP3, correcto. y va a permitir el paso de iones de calcio. Ajá. Eh, los iones de calcio van a activar a una quinasa. Ujú. Eh, Acá ya está activa. ahí la quinasa está activa Sí, se lleva, y va a realizar la fosforilación de diversas proteínas. ya, ya llega acá. Eh, la calcineurina activa. Ah, la calcium va a activar a la calcineurina Ujú, y va a mediante diversas desfosforilaciones, va a activar los factores de transcripción ujú, para la RNA polimerasa y del ADN. ujú. Y se activan los genes para que comience una síntesis de proteína, ¿no? Muy bien, Sebastián, gracias. Ha entendido bastante bien. Este, la otra forma, ya esta es una reserva de calcio interna, que es interesante saber, que es lo mismo, ¿ya? Solamente que acá tiene un receptor. Acá está viendo acá, este receptor de calcio, ahora, de calcio, perdón, de IP3, también puede estar asociado a la membrana del retículo endoplasmático. Una función del retículo endoplasmático en cualquier célula es el almacenamiento. Y dentro de esas moléculas que se almacenan hay iones de calcio también. Entonces, si digamos que no hubiese calcio en el medio extracelular suficiente, ¿verdad? La célula recurre a su propio almacenamiento de calcio. Ese almacenamiento de calcio está en el retículo. Y pasa lo mismo que estaban viendo acá, ¿verdad? Se abre el nanocanal y sale el calcio. O sea, puede haber calcio extracelular y calcio intracelular, ¿no? Y se va a activar igualito. Cada calcineurina es la que va a, digamos, va a activar a los factores de transcripción.
Se acopla, lo activa y ese factor es el que ingresa, ¿no? Hacia el núcleo y ya estaríamos en la etapa 4, inducción de genes por la activación de factores de transcripción. Miren todo lo que pasa dentro de la célula y estoy haciendo un resumen, ¿no? Lo que pasa dentro de la célula T y la B también sigue la misma ruta. ¿Qué notan aquí ustedes que hay? ¿Gasto de qué? A ver, dígame, 3 cosas importantes que notan que son necesarias para la activación del linfocito T, en el caso de la respuesta celular. 3, dígame, factores, ya llámenle, importantes, que ustedes dirían, sin eso no habría activación. A ver. O sea, fósforo, fosfato, muy bien. Energía, podríamos decir, ¿no? Muy bien. GTP, puede ser cualquiera de los dos. En las células, mayormente es GTP, guanosina. Eso, ¿ya? Pero es lo mismo, ¿no? Reserva de energía, ¿qué más? Calcio, muy bien, reserva de energía y otra cosa que hayas encontrado. Sin eso no hay. ¿Qué dirías? Una tercera. Sin eso no hay activación. La presencia del antígeno. Y muy bien. ¿Para qué serviría entonces toda esta maquinaria si el TCR no es capaz de reconocer el antígeno? Para nada. Eso significa que en estado de reposo, este linfocito está tranquilo, ¿verdad? No hay no hay fosforilación, no hay desfosforilación, su calcio está guardadito en el retículo, no tiene por qué entrar calcio de afuera, a no ser para otras funciones que no sean las de la defensa. ¿No es cierto? Pero hay más, por supuesto. Por ejemplo, la terminación, ¿no? Las moléculas que tienen ITAM fundamentales, pero lo que ha hecho su compañero es básico. Si es que no se une, si el reconocimiento del antígeno no se da a este nivel, ¿para qué va a servir todo esto? De nada, no se activa la célula. Muy bien, chicos, me da gusto. Aquí simplemente es para repasar un poquito cómo son esos ITAM, ¿no? Primera etapa, está marcado acá, le he puesto números para no olvidarnos, fosforilación y desfosforilación. Acá tenemos lo que dijo su compañero, la presentación del antígeno, que parece una paletita, es el antígeno. Está siendo presentado por el complejo de histocompatibilidad, ¿no? Y hay un correconocimiento del CD4 o CD8, depende. Si fuese el linfocito T, este de acá, sería el CD8 el que reconoce, ¿no? Y si fuese el CD4, sería este cooperador. Bien, este receptor reconoce al antígeno. Solo ahí, en ese momento, se produce la activación. Si no hay reconocimiento, no pasa nada. Como la membrana es un fluido, ¿ya? Esta es la célula T, de acá. Como la membrana es un fluido, cuando hay reconocimiento, hay movimiento. ¿Verdad? Es como si ustedes estuviesen con los brazos así abiertos, ¿no? Esperando la pelota que alguien les tire, están jugando vóley, con los brazos abiertos. Si no llega la pelota a su mano, se quedan ahí quietos, ¿sí o no? Pero si la pelota llega a su mano, ustedes responden, ¿verdad? Igualito. Llega la pelota, que sería el antígeno, al receptor, las manos del linfocito, y todos responden. Se mueve todo, ¿verdad? Y ese movimiento hace que, el movimiento de la membrana hace que las moléculas choquen, contacten la una con la otra. Y de esa forma, esta que es una quinasa, LSK es una quinasa, comienza el proceso de fosforilación. Ahí está. Fosforila, por ejemplo, ZZ, ¿quién es? ¿De quién es? ¿Parte de quién es ZZ? Cuando yo digo ZZ, ¿de quién estoy hablando? Epsilon, eso ya tienen que haber estudiado, el examen es el viernes que viene, ¿no? Eso es CD3, ¿no es cierto? CD3. ZZ, Epsilon Delta, son CD3. Nu, ¿verdad? Complejo CD3. Eso es capítulo 1. Entonces, cuando yo veo acá ZZ, este Z, ¿no? En griego, ZZ, ¿en lo que estoy viendo? Estoy viendo que tiene una terminal intracitoplasmática
grande. Y si revisan las clases anteriores donde hablamos del receptor TCR, ZZ, ahora lo han dibujado acá afuera, pero generalmente está muy pegado a la región intracitoplasmática, transmembrana también del receptor. Entonces, pero acá para poder explicar la fosforilación, la han dibujado más separado. Entonces tenemos aquí la fosforilación por esta enzima quinasa que capta fósforo y lo agrega a los ITAM. Estas bolitas son los ITAM. Por ejemplo, este componente del CD3 tiene un ITAM nada más. Se fosforila, pero luego le regala su fósforo al SAP70. Por lo tanto, ¿queda qué? Desfosforilado. Por eso que acá se dice que hay fosforilación seguida de desfosforilación. El SAP70 se fosforila, como lo vimos acá, ¿no? Aquí se fosforiló, el SAP70, ¿sí? Pero quien le había ayudado era precisamente el ZZ, que es el CD3. Se fosforiló, le pasó el fósforo, él se fosforiló y se quedó desfosforilado. Parece un trabalenguas, pero no es complicado de entender. El fosforilado va a activar a una proteína adaptadora de la membrana. Y aquí tenemos que esa proteína luego lo que van a hacer es a su vez activar a la PLC, ¿verdad? Ahí está, fase 2. Activan a la PLC. Esa PLC la fosfolipasa, no C, hay gamma y delta. Bueno, fosfolipasa C nomás, para no complicarles la vida. Entonces, esta fosfolipasa C a su vez actúa sobre el PIP2, ¿se acuerdan? Y lo va a romper, lo va a hidrolizar. Hidrólisis de fosfolípidos de la membrana, fase 2. Ahí está, bien clarito, poco a poco. Entonces, una vez que lo escinde, vamos a tener DAG, pero vamos a tener también, ¿cuál? IP3. En esta figura le hacen más el énfasis al DAG, ¿ya? En la otra, al IP3. Se complementan, por eso las puse. Pero hacen la misma función. Hacen la función de activar la transcripción, mejor dicho, a los factores de transcripción. Hacen la misma, por diferentes rutas, pero hacen la misma, ¿no? En el caso del IP3, ya hemos visto que su función básica es el incremento del calcio celular, ¿verdad? Intracelular. Ahí está, incremento del calcio en el citosol. ¿Cómo lo toma? Por fuente externa, extracelular, o a partir del retículo endoplasmático. Esta es una lámina complementaria. Se activa la calcineurina y esta a su vez activa los factores de transcripción que están acá, referidos, y estos a los genes. Los genes son NFAT, NFK, etcétera, que a su vez van a dar lugar a diferentes citoquinas. Y ahí estamos terminando la etapa de transcripción. ¿Ok? Es un repaso junto con la otra lámina, se complementan. Entonces, una vez que se activa, ya tenemos los factores de transcripción. Estos han activado genes. Los genes han empezado a digamos, a enviar, han pasado a la etapa de activación de la última etapa que viene a ser, tengo el transcripto, RNA, ¿no es cierto? RNA transcripto, RNA mensajero, se van hacia los ribosomas, empieza la síntesis de proteínas y el linfocito T está cargado de citoquinas. No se puede quedar con sus citoquinas. Sería una pérdida de tiempo, pérdida de energía. Él tiene que hacer algo con esas citoquinas que ha producido, ¿verdad? Por lo tanto, lo que conlleva a la activación de la siguiente etapa, la etapa efectora, es el acúmulo de moléculas producidas como consecuencia de la activación del linfocito, ¿verdad? Ahí estamos hablando de la etapa efectora. La etapa efectora de la inmunidad celular se caracteriza por el disparo, ¿ve? Tiene que sacarlas, de moléculas capaces de inducir un choque osmótico o la apoptosis en estas células, ¿no? Que pues han logrado activarse, ¿qué más, no? Han logrado activarse y esa activación está llevando básicamente a una acción. Esa acción es la que conocemos nosotros como etapa efectora. Vamos a ver en qué consiste. Muy bien. Si ese linfocito, al activarse, ha producido, ¿ya? Por ejemplo, una citoquina muy importante que se llama perforina, esa perforina va a ser empaquetada en vesículas. Esta es una célula T,
citotóxica, ¿ya? Entonces, empaquetada en vesículas. No es que sale una perforina por su cuenta, no, así no funciona. Algo que siempre he admirado en las células es cómo ellas, a través de moléculas, organelas, vesículas, estructuras más pequeñas, funcionan en equipo, en conjunto, cosa que a los seres humanos nos cuesta mucho hacer. Pero las células son un ejemplo de armonía y de trabajo en conjunto, sucesivo, porque si no se da, no hay una etapa terminal. ¿Ok? Pues acá ellas se empaquetan a las, por ejemplo, perforinas, que son las citoquinas producidas después de la activación de los factores de transcripción, ¿ya? Por síntesis, son proteínas. Entonces, estas vesículas se dirigen hacia la membrana celular, se fusionan, acá está la parte, esta es la vesícula, se fusiona y se abre hacia el medio externo, ¿ya? Se abre. Y en el medio externo, claro, uno diría, ya quedaron solititas las perforinas, ¿no? Ahí está la perforina. Quedaron solitas, ¿y ahora qué van a hacer? Se vuelven a asociar las perforinas, ¿no? Se polimerizan mediante el efecto enzimático y la presencia otra vez de calcio. Se polimerizan. Se dice que pueden haber o se necesitan entre 9 a 12 perforinas para asociarse sobre la membrana. ¿De quién? De la célula blanco. La van a matar. ¿Ok? El linfocito T se llama citotóxico porque aniquila. Esta célula es una célula killer, asesina. Va a matar porque ella no está jugando. Esa célula no está, digamos, colocándose a su MHC1 versus el antígeno, qué sé yo, que lo está reconociendo para hacerle cariño. No, ella la va a tener ahí sujeta por ese lado del receptor MHC1 y el péptido antigénico y le va a disparar. Le dispara perforina que se asocia, se acumula en la membrana, ¿verdad? Se polimeriza gracias a calcio y forma canales. Esos canales se llaman canales de poliperforina. Esos canales son letales en la célula diana, porque a través de los canales, esta célula diana, ¿qué va a hacer? Va a perder. ¿Qué va a perder? Ustedes me dicen. ¿Qué va a perder? Pierde las ganas. ¿Qué pierde? Perdería ¿Lo su veo? contenido citoplasmático. Muy bien, muy bien. Pierde citoplasma, pierde. ¿Y qué pasa con una célula X si pierde contenido citoplasmático? ¿Vive? No, De mueren, nada, pues. va a morirse. ¿Y cómo se va a morir? Se va a morir porque pierde contenido, se va a morir por shock osmótico. Así se llama. Es una lisis de la célula provocada por la célula T citotóxica por el disparo de citoquinas y su polimerización sobre la membrana de la célula diana, formando canales de poliperforina con ayuda de calcio, va a causar la muerte de la célula diana o blanco o célula infectada, ¿verdad? Por choque osmótico. Primera forma. Segunda forma de muerte. Digamos que esta célula diana tiene un mecanismo de autorreparación, porque hay células que se pueden reparar, obviamente. Entonces tiene el canal y inmediatamente se repara. Bueno, acá hay un huequito, dice, y construye rápidamente otra vez membrana. Se libera del nanocanal. ¿Qué hace la célula T citotóxica? No le va a dejar tiempo para que haga eso, porque va a liberar enzimas que tienen que entrar por estos canales de poliperforina rápidamente, como que el linfocito T supiera, ¿no? Dice, esta puede de repente repararse, ahora va a ver, le voy a mandar mis enzimas. Tiene enzimas también. Y las enzimas, que se llaman granzimas generalmente, son las más importantes, también han sido producidas mediante fosforilación, desfosforilación, hidrólisis, ¿no? Activación, acúmulo de calcio,
y finalmente factores de transcripción. Las 4 etapas. Tenemos factores de transcripción, generan activación de los genes producen enzimas, son proteínas, perforina, son proteínas, síntesis proteica básica. Se empaquetan, tanto la perforina como la granzima, salen en vesículas y estas vesículas, ¿verdad?, se fusionan con la membrana y salen disparadas sobre o a través de los canales de poliperforina y esa lesión no sana más, porque estas granzimas lo que van a hacer es causar la activación de genes que van a su vez, de genes que van a su vez a activar a las caspasas. Y ya saben que cuando hablamos de caspasa, ¿qué cosa hay? Caspasa es igual a ¿qué? Muerte por choque osmótico, activación de caspasas por enzimas que se meten por los canales de poliperforina. ¿Qué va a pasar? ¿No se acuerdan? Biología molecular. Se activan las caspasas y la célula se muere se suicida. ¿Eso cómo se llama? Apoptosis. Apoptosis. Entonces, la granzima lo que va a hacer es inducir, metiéndose por los canales de poliperforina, inducir apoptosis de la célula diana. Entonces ya tenemos 2 tipos de muerte. ¿Cuáles son? Muerte por shock osmótico por la perforina y apoptosis por las caspasas. Muy bien. Se murieron por angas o mangas, como quien dice, ¿no? El efecto que hay de la célula T citotóxica mediante su activación sobre una célula infectada es letal, ¿ya? No hay que olvidar eso, es letal, es muerte. No sirve más que para eso, que es demasiado. Es todo su servicio, ¿verdad? Y ella no se muere. Bueno, entonces tenemos la célula citotóxica. Esta está pegadita, ¿no? Membrana a membrana es la cosa acá. Membrana a membrana, reconocimiento, no olviden MHC1, ¿verdad? Que no tiene por qué estar ajeno a este proceso, membrana con membrana. Y luego tenemos que puede haber una célula infectada, célula diana, que no está cerca, que el linfocito T no la ha reconocido vía MHC1, no hay una aproximación membrana con membrana, pero de mala suerte está cerca a los terna, como quien dice, ¿ya? Y esta célula T no solo ha fabricado perforina, granzima, sino también ha fabricado citoquinas. Dentro de ellas, factor de necrosis tumoral alfa o beta, interferón gamma. Y se ha fabricado esto, interferón gamma sobre todo, es muy abundante, vamos a decir, en relación al TNF-alfa. Pero si esta célula T ya tiene esas dos citoquinas, y de mala suerte, porque aquí sí no todas van a ser susceptibles, pero la célula diana, ¿verdad?, está infectada. Ejemplo, le voy a poner un ejemplo. Linfocito T, infectado por VIH, ¿ya? Esta célula T infectada por VIH tiene receptor para TNF y tiene receptor para interferón gamma. En situaciones normales, estos receptores no se expresan, pero en situaciones de infección sí se expresan. Y entonces, si tiene esos receptores y un receptor es para TNF-alfa y el otro que está pegadito, su vecinito, es para interferón gamma, las regiones intracitoplasmáticas se juntan, ¿ya? Eso quiere decir esta flecha roja. Se juntan y hacen como un choque fuerte, ¿verdad? A más A, plom, al cuadrado, ¿ya? Y la célula diana, entonces, inmediatamente se activan caspasas y la célula diana también muere. Dije caspasas, ¿por qué muere? Dije caspasas. Apoptosis. Apoptosis, o sea, puedo tener apoptosis por 2 vías, por vía granzimas o por vía citocinas. Me dejo entender. Citocinas, interleuquinas como IL-6 y IL-4 no tienen mucho efecto, pero estas citoquinas como TNF-alfa, interferón gamma, por proximidad de receptores para estas citoquinas, causan también efecto apoptótico sobre la célula diana. La perforina, ¿verdad?,
sale, así como le dije, ¿no? En grandes cantidades, unidades que nada más están empaquetadas. Acá tenemos, ¿no? El número 1, ¿verdad? Vía calcio, una vez que salen, se van a dejar caer, vamos a decir, ¿no? Y están saliendo, se fusiona, se dejan caer sobre la membrana de la célula blanco, se polimerizan, 3, 4, se polimerizan gracias al calcio. Sin el calcio no pasa nada. Miren el calcio qué importante es, ¿no? Saquen su cuenta nada más. ¿Dónde hay calcio? A ver, dígame, ¿en qué alimentos hay calcio? Dígame 2 nomás. Calcio, rico en calcio. La leche. ¿Otro? Rico. Pescados. Pescado. ¿Otro? ¿Legumbres? No, lo dudo. Podrían haber algunas, pero así a la mano, que te tienes que comer casi todos los días deberías comer uno por lo menos. Huevos ricos en calcio, ¿no? Entonces, si la persona no se nutre adecuadamente, no toma leche, no come huevo, no come pescado, como dijo también su compañera, y algunas verduras que sí pueden tener calcio, pero no todas, ¿no? Entonces, tiene un grave problema. ¿Qué va a fallar? ¿Qué va a fallar? ¿Qué respuesta inmune? Adaptiva. Básicamente la celular, ¿no? La inmunidad celular es la, ¿cómo puedo decir? A ver, si yo pongo, y creo que les expliqué también, no sé si se han olvidado. Si yo tengo la inmunidad celular y al costadito tengo la inmunidad humoral, ¿ya? La más sensible a la falta de este tipo de nutrientes es la inmunidad celular. La inmunidad humoral es como la más fuerte, porque inclusive yo también sí les expliqué, no necesita que le presenten el antígeno. El linfocito B transformado en plasmocito produce sus anticuerpos y están circulando y reconocen al antígeno y ahí lo van a capturar. Luego fagocitosis, etcétera. Digamos que hay forma de defenderse a través de la inmunidad humoral, pero la inmunidad celular, esta va a bajar, ¿verdad? Sobre todo la adaptativa, la innata también, pero es más susceptible a la inmunidad adaptativa. Entonces, por eso, cuando hay cáncer, por ejemplo, ¿quién está fallando? ¿La inmunidad humoral o la celular? No es difícil darse cuenta que es la inmunidad celular, porque esta sería una célula blanco que tumoral. Si no hay, digamos, hay estrés, no hay buena nutrición, hay factor genético inclusive. Entonces, aquí lo que vamos a tener es que pues, una falla de la inmunidad celular, no hay muerte, no hay daño, no hay esto, ¿verdad? Por lo tanto, vamos a tener proliferación de la célula tumoral. Por eso la inmunidad celular es fundamental en respuesta contra tumores. Bueno, esta es una microfotografía impresionante. Cada uno de estos blanquitos que ven aquí con un fondo oscuro, cada uno es un hueco de poliperforina. Miren la cantidad de huecos que tiene. Esta es una microfotografía de una célula diana o blanco que ha sido tomada por microscopía de transmisión ya electrónica. Ha sido tomada y miren la cantidad de huecos. ¿Qué célula blanco se puede librar de todo esto? La pérdida va a ser abundante de material intracelular, ¿no? Y la célula morirá por choque osmótico, definitivamente. Segundo tipo de muerte, apoptosis. Aquí tenemos, de todas maneras, tiene que haber un contacto linfocito, célula blanco. Miren esta pequeñez comparada con esta gigante célula. Sin embargo, la va a matar, ¿verdad? Es como David y Goliat, ¿no? Esta célula pequeña, que es el linfocito T, ha hecho todo este trabajo. Este es un citotóxico también, ¿no? Ha hecho todo este trabajo empaquetado, que ya no voy a repetir, ¿verdad? Hasta que en la membrana de esa célula, ¿no es cierto? Le dispara, hace sus huecos de poliperforina, le revienta encima la granzima, ¿verdad? La granzima le va a activar la caspasa, la célula se muere por apoptosis, acá está, por apoptosis se muere, ¿verdad? Pero también le hace los huecos de poliperforina, ¿no es cierto? Y puede también morirse por las dos cosas, choque osmótico y apoptosis, no va a resistir eso, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, la célula blanco que puede ser infectada, tumoral, o de un trasplante no compatible, esa célula está lista para ser atacada por un linfocito T
citotóxico. En resumen, la muerte puede ser por choque osmótico, acá lo estamos viendo, descompensación, fuga de contenido, ¿verdad? 2, por apoptosis, ahí está. Y puede ocurrir las dos cosas, ¿no es cierto? Como le dije, apoptosis y choque osmótico, los dos. ¿Quién va a aguantar? Nadie. Y 3, efecto de citoquinas, vía FAS-L, ligando de FAS, esa es la tercera, ¿verdad? Que es lo mismo, aquí igualito que en citoquinas, es lo mismo, va a ocurrir, ¿no? La muerte porque hay transducción y apoptosis, ¿no? Apoptosis también por esa forma. Y esta fotografía nos sirve para hacerle un seguimiento al movimiento de las vesículas cargadas de perforina. Vamos a ver, aquí tenemos un linfocito nada más. Este linfocito está activado. Ni bien se activa el linfocito, ¿verdad? Estas moléculas que están en rojo, que son la perforina, se empiezan a movilizar a través del citoesqueleto. Ahí está, ¿no? Acá en la figura nos dice, ¿no? Hay reconocimiento. Una vez que hay reconocimiento, aquí está el reconocimiento, estas pequeñas vesículas se empiezan a movilizar. Aquí se ve en la fotografía, ¿ya? Aquí se ve en el esquema, se movilizan hacia la membrana, y aquí se ve en la fotografía, pues están marcadas, ¿no? Es una fotografía confocal, que se puede ver muy bien todo eso, y se mueven hacia la membrana. ¿Qué pasa después? Se acomodan en un polo del linfocito. Se acomodan, ahí lo veo, se acomodan en un polo del linfocito. Quiere decir que el ataque no es por todos los lados. Él quiere asegurarse que sea por un polo, ¿verdad? Aquí voy a concentrar todas mis fuerzas, ¿no? Aquí voy a concentrar todo mi arsenal de poliperforina, ¿no? Y está la célula blanco. Entonces, ahí está acomodado en un polo contra la célula blanco. Ahí dispara su perforina, ahí está, sobre la célula blanco, y la célula blanco empieza a sufrir los estragos. Esta es una microfotografía donde se ve que ya está perdiendo contenido celular, y ese contenido celular que está perdiendo, aquí lo ven, ¿ve? Va a ocasionar la muerte. Entonces, ¿sería qué? ¿Muerte por qué? Si pierde contenido celular. ¿Muerte por? Por shock osmótico. Choque osmótico, correcto. Bueno, entonces, significado biológico. ¿Para qué nos sirve la respuesta inmune celular adaptativa? 1, nos defiende frente a patógenos intracelulares, ya creo que con los esquemas que he usado se explicó. 2, eliminación de células tumorales de la misma forma. 3, rechazo de injerto incompatible, vamos a reforzar un poco eso. Y 4, participa en la citotoxicidad dependiente de anticuerpos. Esos dos lo vamos a explicar. A ver, 3, dice rechazo de injertos. Para poder entender el rechazo de injertos, tendríamos que saber qué tipo de injertos hay y cómo necesitan o no de la participación del linfocito T citotóxico, porque estamos hablando de respuesta adaptativa. Bien, los tipos de injertos son los siguientes. Cuando el injerto se hace entre dos especies diferentes, se denomina seno-injerto. Es decir, le sacamos la piel al conejo y se la ponemos al ratón. El injerto no va a ser aceptado, son especies distintas. Va a haber un rechazo, ¿ya? Pero el mecanismo de rechazo no es el mismo que cuando se hace un aloinjerto. Aloinjerto. El aloinjerto significa que hay un ratón de una especie, una cepa diferente, cepa, a la de otro ratón. Ejemplo, ratón doméstico, ¿ya? Ratoncito que corretea por algunas casas, ¿no? Le sacan un pedazo de piel y se la ponen al BALB-C, al ratón que conocemos todos, que es el ratón albino. También va a haber rechazo del aloinjerto. El rechazo del aloinjerto se produce, por lo tanto, con rechazo de injerto, perdón, se produce con seno-injerto y con aloinjerto. Entonces mi pregunta es, ¿cuál es el mecanismo de rechazo del seno-injerto y cuál es el mecanismo de rechazo del aloinjerto? Esto tiene que ver mucho con el complejo mayor de histocompatibilidad. A ver, ¿quién tiene una idea?
Mi primera pregunta sería, y de paso estamos practicando para el examen, ¿no? Mi primera pregunta sería, ¿el conejo y el ratón comparten antígenos del complejo mayor de histocompatibilidad? Respondan. ¿Sí o no? Nomás me tienen que decir. No. No. A ver, ahora sí explícame por qué no. Por ser de distintas especies y Ujú. estar expuestos a distintos ambientes. Ujú. Listo, nada más. Son de diferentes especies, no pueden compartir. Cada especie tiene su propia huella MHC. Si cada especie tiene su propia huella MHC, también sabemos que entre individuos de la misma especie, cada uno tiene su propia huella MHC. Esa huella MHC es tan particular que no puede haber, incluso entre individuos de la misma especie, no puede haber un injerto sin una prueba previa MHC, prueba de compatibilidad, ¿no es cierto? De histocompatibilidad. De ahí viene su nombre, de histocompatibilidad. Tiene que haber una prueba. Entonces, si son hermanitos como acá, igualitos, genéticamente idénticos, la misma cepa, entonces el injerto de este ratón blanco a otro ratón blanco sí va a ser aceptado, porque son igualitos. O sea, aquí el MHC no va a presentar nada como extraño, porque son iguales. Simplemente lo va a ignorar. Eso se llama isoinjerto. Entre individuos de la misma especie, la misma cepa, idénticos, ¿verdad? Idénticos, genéticamente idénticos. Básicamente yo estaría hablando de ratones singénicos, es decir, todos son tan igualitos genéticamente, ¿no? Injerto aceptado. Y si fuese, esto facilito de entender, si es que por ejemplo, animal, ¿verdad? Le sacan la piel de la parte del cuello y se la ponen a la parte del lomo, él lo va a aceptar. O sea, el injerto pasó de aquí para aquí, no hay por qué rechazarlo. Se está comportando como el isoinjerto, este es un autoinjerto, se comportan iguales, ¿ok? Pero acá no, y son ratón. Sin embargo, acá hay una diferencia en relación al complejo mayor de histocompatibilidad. Entonces yo quiero saber ahora cuál es el mecanismo de rechazo. ¿Cuál de las inmunidades actúa tanto en el rechazo al halo injerto y cuál actúa en el rechazo al seno injerto? Digo cuál de los tipos, ¿no? Refiriéndome así. En uno es la inmunidad innata y en el otro la adaptativa. ¿Cuál es cuál? A ver, dígame. ¿En cuál de ellas participa el rechazo al injerto? ¿En cuál de ellos participa la inmunidad innata y en cuál de ellos participa la inmunidad adaptativa? En nata serían el seno injerto y la adaptativa en el En el injerto. halo injerto. Correcto, muy bien. Sí, entonces la innata, ahora sí pregunto un poco más. Correcto. En el rechazo al seno injerto participa la inmunidad innata. A ver, dame algunos tips sobre cómo sería eso, con los conocimientos que tienes. ¿Quién rechazaría, por ejemplo? ¿Cómo rechazaría? Tenemos ahí un pedazo de piel de conejo directamente en la piel, ni siquiera en la piel, porque le han hecho un recorte para pegarle ahí, ¿no? Le han sacado la piel y le han pegado. Entonces, la piel del conejo está pegadita así, pegadita, no hay piel en esa zona del ratón. O sea, está pelado y ahí encima le han puesto la piel del conejo. Y él va a haber un rechazo, como dice su compañero, por inmunidad innata. Pero ¿quién va a ir así volando a decir, ¿qué es esto? ¿Por qué me ponen esta piel? Yo ni la conozco siquiera. ¿No? ¿Quiénes? De la inmunidad innata ya lo dijo bien. ¿Quiénes serán? Células dendríticas. Dendríticas puede ser, claro.
células, bueno, sí puede ser, pero si estamos hablando de la inmunidad celular, porque esto es celular, ¿cuál sería? El que tiene, pero sí, ganas de destruir, va, come todo, come demasiado. ¿Quién es? Y que produce Macrófago. el macrófago y produce TNF-alfa, hace que se pudra el injerto, porque por eso se llama factor de necrosis, ¿ya? Se dice tumoral porque se descubrió en los tumores, en un tumor básicamente, pero se llama de necrosis porque pudre, necrosa. Ese macrófago se activa, se pone tan molesto, ¿verdad? Que fagocita lo que puede fagocitar y se activa cuando fagocita y produce TNF, ¿verdad? El TNF necrosa, pudre. Y no hay forma, por lo tanto hay que sacar, ha sido rechazado ese injerto, hay que retirarlo, porque puede necrosar todo alrededor, el músculo, todo, y el ratoncito se puede hasta morir por infecciones. Eso ya es una cosa secundaria, ¿no? Pero está sujeto a eso. Entonces hay que retirarlo rápidamente. Me dejo entender, pero es por el macrófago, es por eso. Ahora, ¿se podría activar en el tiempo? Alguna vez me hicieron esa pregunta, me pareció interesante, la repito. Y en el tiempo se podría activar, digamos que se demora un poquito. Digamos que yo puedo manipular al ratón y le inyecto cortisol, por ejemplo, cortisona, un corticoide, le inyecto, le bajo su defensa celular y lo puede aceptar. Sí, puedo manejar eso. Le puedo inyectar, puedo aceptar qué sé yo, unas horas más, un par de días más, pero en eso se puede activar la inmunidad innata. Y quiere decir, adaptativa, ¿cuál de esas se activaría? Se activaría la humoral, la celular no, ni le engañes. La humoral se activaría formando anticuerpos, pero igual va a haber un rechazo. Esta vez va a ser por complemento, ¿no? Que se fija al antígeno que está en ese tejido, ¿verdad? Y el complemento de todas maneras lo va a destruir. Sigue siendo inmunidad innata, ¿verdad? Pero por el anticuerpo adaptativa. O sea, podría haber, pero ya estoy hablando de un modelo forzado. En cambio, este de acá que estoy mostrando es un modelo natural. De manera natural, tal lo va a rechazar. Y eso va a ser en cuestión de hoy para mañana. Ya empieza a podrirse, ¿no? Rápido. Muy bien, creo que he explicado lo que es senoinjerto. Aloinjerto. Ha dicho su compañero que aquí sería más bien por la inmunidad adaptativa, ¿no? Habría un rechazo mediante células, por lo tanto, la que he explicado, ¿verdad? Las células T, citotóxicas. Entonces yo pregunto, si en el aloinjerto hay un rechazo por una inmunidad adaptativa, tendría que haber reconocimiento del MHC, ¿verdad? Eso quiere decir que tendría que haber presentación. Podría ser que haya una presentación, vamos a ver, esto sería el MHC, ¿no? Vamos a tratar de dibujar el MHC más o menos así. Acá tiene su manguito de reconocimiento de presentación. Ya. Este MHC es el MHC de este ratón blanco, ¿no? Este ratón blanco tiene su MHC propio, pero no ha cargado nada, porque realmente aquí está la piel enterita, no hay un antígeno, ¿no? Y los linfocitos T de este ratón, ¿no es cierto?, que le está donando, están siendo trasladados ¿dónde? Esa parte, ¿cómo la entienden? Tenemos aquí la piel de este ratón. La piel de ese ratón tiene su MHC, así el MHC. El linfocito de este otro ratón, el receptor, que se llama receptor y este donante. Los linfocitos de este ratón no no van a ser activados porque aquí haya un antígeno. Entonces, ¿quién los está activando? ¿Por qué se da el rechazo? Eso quiero que me diga. O sea, necesariamente tiene que haber aquí un antígeno que va a ser presentado o el rechazo es directamente al MHC. A ver, hago más clara mi pregunta. Los linfocitos T de este animalito van a rechazar directamente a un antígeno presentado, qué sé yo, por MHC, o van a rechazar al MHC de esa célula que está en el injerto. Dígame. ¿A quién van a rechazar? ¿A un antígeno o al MHC propiamente?
Porque cuando estamos hablando de lo convencional, que no es el rechazo al aloinjerto, digamos, en la clase que han hecho presentación de antígeno, ¿verdad? El MHC se carga con el péptido procesado y luego se va eso a la membrana, encuentra el linfocito, lo reconoce y todo. Pero ahí hay un péptido que está siendo presentado. Aquí en el aloinjerto hay un péptido. Es el puro injerto que está ahí, la pura piel pegada a la piel pelada del ratón receptor. ¿Qué tiene la piel? Es tejido, ¿qué tiene? Tiene células dendríticas o células No, no, de... no, 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 no. No, tiene células nomás. Y esas células tienen su MHC, ¿sí o no? ¿Las células no tienen MHC en la membrana? ¿Cuál clase? ¿Qué clase de MHC? Presentadoras. Las presentadoras. MHC. No, las células, cualquier célula de un organismo X del tejido, tienes el complejo de clase 1, MHC1, tienes ahí. En ese tejido hay clase 1, pero no es igual. No, este tejido es de ratón negro, ¿ya? Para no salirnos del cuadro. Este tejido está haciendo contacto directo piel con piel, la piel del injerto con la piel, porque no tiene acá pelos. Le han cortado al ratoncito blanco, le han cortado un pedazo de su piel. Y en ese pelado le están poniendo la piel del ratón negro y luego se la cosen, ¿ya? Porque hay que coser, es cirugía. Entonces, está haciendo piel con piel. En la piel, en la parte interna, porque acá hay pelitos afuera, pero dentro, todo el mundo ha hecho alguna vez, ha pelado ha abierto un ratón. Por dentro, ¿qué cosa es? La piel no es así toda llena de vasos, vascularizado, ¿no se acuerdan? Eso es lo que han visto en práctica, tal cual. Eso está en contacto con el sistema inmunitario de este ratón blanco, ¿sí? Pero no hay un antígeno que esté presentado por vía MHC, solo está el MHC expuesto, el MHC de este ratón negro está expuesto a las células T del ratón receptor, ¿ok? Está expuesto. Entonces, ¿a quién está reconociendo? Es el linfocito T. Eso es lo que quiero expresar en mi pregunta. ¿A quién? ¿A algún péptido o al propio MHC? He dicho que el MHC, y lo saben, está en las células de cualquier célula nucleada, tiene MHC de clase 1. Por lo tanto, los linfocitos, ¿a quién están? T citotóxicos. ¿A quién están reconociendo? HC. MHC. Exacto, eso es lo que quiero que entiendan. Acá no hay un péptido que esté siendo presentado. Están reconociendo a esta parte del péptido, del MHC como extraño. Yo a ti no te conozco, ¿verdad? ¿Tú quién eres? Yo conozco al MHC. Acuérdese que el MHC se aprende durante la educación tímica en el timo. Y este timo de este ratón blanco no tiene nada que ver con el timo de ratón negro. Por lo tanto, el linfocito T dice, yo este MHC no lo conozco, pero sí sé que es de un ratón. Por eso que me voy a acercar, el linfocito T citotóxico, ya para mí es un antígeno que está siendo presentado por este MHC. Voy a reconocer una partecita del MHC, pero a la otra, para mí es totalmente extraño. Por eso que se acerca el linfocito T, ¿verdad? Y le dispara todo lo que ya hemos hablado. Me dejo entender, ¿no? Entonces, hay una relación directa con el MHC en el rechazo del aloinjerto que no ocurre en el rechazo del senoinjerto. Acá ni siquiera tenemos que hablar de MHC. Acá sí. Y acá un rechazo directo al MHC, ¿verdad? Del ratón donante, de parte del ratón receptor directo. No eres mío, no te conozco, me voy a juntar con una partecita de tu MHC, pero a la otra parte ni hablar, yo no la reconozco. ¿Ya? Igualito pasaría en una persona. Si le va a donar un riñón que no es compatible, por eso jamás, ¿no? Yo te puedo donar mi riñón. Un momento, primero tenemos que ver si son o no compatibles. Y se hace todo un panel de MHC, se hace todo un panel, ahora se hace más rápido, incluso por PCR, rapidito, te dan resultados, y hay tablas, ¿no? Nunca vas a ser, pues, compatible al 100%, a no ser que sea tu hermano gemelo, ¿no? Ahí sí, como acá,
y su injerto. Pero vas a ser compatible en determinado porcentaje. Ese porcentaje se maneja y se dice, bueno, ¿tiene compatibilidad cuánto? 65%. Ok, supera el 50%, podemos hacer el trasplante. Toda su vida el receptor va a ser inmunosuprimido, tratado con cortisona, corticoide, ¿no? Va a ser tratado toda su vida, su dosis. ¿Para qué? Para que no haya un rechazo de ese injerto, porque no ha llegado a un porcentaje alto. Algunos incluso buscan que el porcentaje de compatibilidad sea del 80%, para estar tranquilo, ¿no? Igual sería con un trasplante de corazón, ¿no? De hígado que ya se hace, ¿no? De cerebro no se hace todavía. Muy bien, yo estoy terminando y creo que nada más me va a alcanzar para hacer esta clase y tal vez presentar un poco de la inmunidad humoral, ¿no? Por ahora lo que hemos visto es esto que está en el recuadro, inmunidad celular. Hemos visto que la estrella aquí es el linfocito T, ¿no? El T cooperador, ya sabemos su función. Básicamente nos hemos enfocado en la etapa efectora de la inmunidad celular que está mediada por el linfocito T citotóxico. No podríamos hablar de la etapa efectora adaptativa, de la inmunidad celular adaptativa sin el T citotóxico, ¿ok? Pero no olvidemos que también hay citoquinas que participan, ya lo dije, ¿verdad? Que pueden causar la muerte de la célula T, de la célula diana, o de la célula T infectada también, ¿verdad? Ya expliqué, por VIH, por ejemplo. Y por eso ahí se entiende, ¿no? Porque en una persona VIH positiva, los linfocitos T, cooperadores, porque son el blanco del virus, disminuyen tanto. Y la proporción que normalmente es 2 de cooperador, ¿no? A 1 de citotóxico, en un infectado con VIH se invierte. En etapa SIDA es 1 de cooperador y 2 de citotóxico, al revés. O sea que tiene demasiado citotóxico y el cooperador ha bajado. Y puede llegar a nada, ¿no? Y la persona ahí está en las últimas. ¿Correcto? Bueno, esto hemos terminado de explicar para luego hablar de la inmunidad humoral. Básicamente, quien hace posible el inicio tanto de la inmunidad humoral como de la inmunidad celular es el patógeno, es decir, el antígeno. Sin ellos, el sistema inmunitario no tiene por qué activarse, ¿no? Y eso es muy bueno porque hemos visto que si algo se gasta mucho en la respuesta inmunitaria celular y que va a ser lo mismo en la humoral, es energía. Y ahora ustedes podrán, creo, relacionar con mayor facilidad, porque cuando les da gripe, por ejemplo, ¿quieren hacer todo? A ver, contéstenme ustedes, a ver, alguien que le ha dado gripe hace poco, que recuerda la influenza más horrible que le puede haber dado. Coméntanos tus síntomas, tu estado de ánimo, todo. A ver, comparte. ¿Alguien se anima? ¿Nadie? Uy, que nadie se ha enfermado nunca. Compártanos. ¿Cómo la pasa? ¿Qué siente? ¿Gripe, profesora, o puede ser una A ver, infección normal? qué cosa te ha dado? A ver, ¿quién está hablando? Ah, Azucena, yo, profesora. A ver, Azucena, tú, a ver, Azucena. ¿Qué te dio? Bueno, Comparte. infección urinaria. Ya, a ver, ¿qué tenías? Pues yo tenía fiebre, Ya, ahí náuseas. no, poco a poco nos vas a decir. Fiebre. Bueno, Ujú. Azucena tenía fiebre. ¿A qué se debe la fiebre? ¿Qué había pasado? ¿Por qué tenía fiebre? ¿Quién ocasiona la fiebre? El patógeno. No. Yo no estoy hablando quién ocasiona la respuesta inmunitaria. Es el patógeno, eso ya lo dije. ¿Quién ocasiona la fiebre? Citoquinas, gracias. Si no, estaría muy triste yo porque estamos hablando de la respuesta inmunitaria y se producen citoquinas.
Y hay citoquinas que originan fiebre. Dime una, por ejemplo. Interleucina 1. Ajá, 1 alfa, ¿no? 1 beta también. Otra que produce fiebre. Acabo de hablar de una, que necrosa, que pudre. No, TNF alfa. Exactamente, el TNF alfa. Eso se llama citoquinas pirógenas, o se llaman también pirógenos endógenos, porque son producidos por el mismo organismo. ¿Qué más tenías, Azucena, aparte de la fiebre? Ya saben, entonces. Fiebre, citoquinas, ¿ok? No todas, ¿ah? Estoy diciendo citoquinas, sobre todo las proinflamatorias. Ahora, luego desencadenan porque las citoquinas tienen receptores en el hipotálamo, controlador de la temperatura. Todo una secuencia es. Pero se originó ahí. ¿Ya qué más tenías, Azucena? Mareos. Tenía mareos. A ver, los mareos se relacionan directamente con un problema en el sistema nervioso, ¿no es cierto? Probablemente por la fiebre que tenía, te ha causado un acúmulo ya, pero eso va a complicarle la vida mejor. Ahí me voy a quedar, pues se llaman canales vaniloides, que son los transmisores de precisamente de factores que van a ocasionar este tipo de situación, mareos. TRP1, etcétera, hay varios, pero es más complejo, ¿no? Hasta ahí nos quedamos porque no la clase, sino reconociendo que la fiebre es un estado ocasionado por la activación del sistema inmunitario. Básicamente, cuando la inmunidad es celular, el antígeno es particulado, por lo tanto, hay una fagocitosis intensa, activación del macrófago, producción elevada de TNF-alfa, de interleuquina 1, alfa también, ¿verdad? Por lo tanto, estas activan al linfocito T citotóxico y al linfocito T cooperador. Se necesita, el T citotóxico necesita el cooperador para activarse, ¿sí o no? ¿El linfocito T citotóxico necesita el cooperador para activarse, sí o no? Sí. Por supuesto. ¿A cuál de los cooperadores? También se los dije. Hay cooperador 1, cooperador 2, cooperador 3, hasta 17 y más. ¿A cuál? De los más conocidos, 1 y 2, ¿a cuál de ellos? ¿Cuál de ellos participa en la respuesta inmune celular? ¿Cuál de los linfocitos T? T cooperador, ¿cuál? ¿1 o 2? TH. Respuesta inmune celular, ¿cuál de ellos? 2. Inmune celular, cooperador 1. Respuesta inmune humoral cuando esté dependiente. Eso yo ya lo enseñé. Tienen que estudiar. Respuesta inmune humoral. T cooperador cuando esté dependiente. En antígenos expliqué eso. T cooperador, ahora el que acaba de decir, el número 2. Este es una dupla indisoluble. Es un matrimonio estable, ¿ya? Inmunidad humoral con clase 2, tipo 2 de cooperador. Inmunidad celular con 1, ¿ya? Linfocito T cooperador 1. El citotóxico con este. El cooperador 2 puede ser el clase MHC también hay que relacionar. El TH1 con cuál de las clases MHC? ¿Clase cuál? 1 o 2. TH1 con qué clase? MHC cuál? 2. 2. Siempre será 2. ¿Y el TH2 con cuál de los MHC? Estas son cosas que ya es memoria. Es como decir qué especie, qué género eres tú, Homo sapiens. Igualito. ¿Cuál? MHC cuál? 2 también. O sea, cooperador siempre con clase 2, ¿ya? Háganse su tablita, su cuadrito, no se confundan con eso.
¿Ya? Siempre. TH1, TH2 siempre será con cooperador 2. El único que va a ser con cooperador 1 es MHC, perdón, con MHC1 es el té citotóxico. Nadie más. Pero el cooperador, su clase 2. ¿No es que él reconoce el péptido que se le presenta? Clase 2. ¿Ok? Y clase 2 está en célula presentadora. Bueno, eso ya lo saben, ¿no? Pero estas duplas no la deben olvidar. Y también quién se activa en la inmunidad celular, quién se activa en la inmunidad humoral, ¿no? Son cosas que no deben olvidar. Bueno, vamos a hablar un poco, a lo que me llega el tiempo, de la inmunidad humoral, nada más, como una introducción. La inmunidad humoral se caracteriza porque, o más bien voy a hacer preguntas, porque tiene las 3 etapas de la respuesta inmune, ¿verdadero o falso? La inmunidad humoral tiene las 3 etapas de la respuesta inmune, ¿verdadero o falso? ¿Nadie? La Verdadero. Verdadero, claro, verdadero. Lo dije del principio, cuando estaba hablando de RAE, ¿qué dije? Que son etapas tanto en la inmunidad innata como en la adaptativa, en la humoral como en la celular. Es lo mismo. Por lo tanto, tenemos que tener receptores para el reconocimiento. ¿Cuál es su receptor del linfocito B? BCR, no me digan, ¿ah? ¿Cuál es su receptor? Tiene nombre propio, ¿no? Durante la etapa de maduración adquiere ese receptor. ¿Quién es? Depende, ¿no es cierto? Si es un linfocito virgen, ¿quién es? El receptor es todo esto. Pero si es un linfocito virgen o nativo, ¿quién es? Todo esto. ¿Qué es, pues? ¿Quién es? ¿No saben quién es el receptor del linfocito B? Me voy a desmayar. ¿Y si el examen era hoy día? PCR. BCR, pero ¿quién es? No, por eso dije, no me digan BCR, porque ya se sabe que es BCR. Pero ¿quién es? Tiene nombre propio. IgM monomérico. ¿Quién? El IgM monomérico. Ese, ok. Es una inmunoglobulina de membrana. Cuando el linfocito B es nativo, quiere decir virgen, todavía no se ha encontrado con su antígeno, el linfocito B tiene una inmunoglobulina M monomérica, o sea, es un monómero, porque normalmente cuando está circulando es un pentámero, ¿no es cierto? Es un monómero, eso tiene que estar claro. Ya, cuando la célula B es de memoria, ya no es un monómero de IgM, sino que ha cambiado la clase. Y eso es lo que corresponde a la clase de inmunidad humoral y su activación. ¿Ok? ¿Cómo cambió? ¿Por qué cambió? Etcétera. En este esquema, nada más toca recordar que el receptor es una inmunoglobulina M. Cuando esta ¿necesita o no necesita de presentación de antígeno? Pues no, porque si le pones el antígeno y este es para esta clona del linfocito B, este es reconocido, se va a activar. Y consecuentemente en la activación, ¿verdad? Pero este no tiene que ser una proteína, podría serlo, como no. No le importa mucho. Por eso yo decía que ese de acá, el linfocito B, es todo terreno. En cambio, el linfocito T, no, es exquisito. Él quiere que le tiendan la cama, que le hagan todas sus cosas, que le traigan, si, ya tiene que escribir, tráeme mi laptop, por favor. Y ya, pero tienes que contestar el teléfono. ¿Me pasas el teléfono? Me lo pones en mi mano. Y por si acaso, si puedes, márcamelo. ¿Ya? Así es el linfocito T. Él quiere que le hagan todo, le den todo. Porque su trabajo también es muy, pero muy, vamos a llamarle, no quiero usar la palabra fino, pero complejo. Bien complejo. ¿Ya? Entonces, él necesita ahorrar energías en todo lo que pueda. Lo menos que pueda, porque tiene que hacer muchas cosas después. Está preparado para la batalla, el linfocito B. Ya tiene su armadura en la membrana, cosa que no le pasa a él.
Es más, tiene su TCR, que ya le dije, tiene una región intracitoplasmática chiquita, ¿verdad? El B también tiene una región pequeña, pero él puede reconocer sin ayuda, ¿verdad? Si se trata de un antígeno entero, lo va a reconocer. Si se trata de un antígeno, y miren lo que va a hacer, ¿ah? Lo va a capturar, lo reconoce y se lo procesa. O sea, él mismo se sirve, él hace su comida. Es increíble el linfocito B en ese sentido, ¿verdad? Él hace su comida, él puede presentar, sí, puede, porque el B también es una célula presentadora, ¿verdad? Eso lo dije al principio de la clase. Pero bueno, cuando se activa, él necesita transformarse. ¿Ya? Es un transformer. El linfocito B se necesita transformar. En cambio, el T no mucho. Puede llenarse de vesículas, pero no hace una transformación estrambótica como el linfocito B. ¿Cómo tan estrambótica? Claro, porque mira, su forma, ¿no? El núcleo es acá pequeño, acá, un poco grande. Acá debería yo haberle hecho un nucleote, ¿no es cierto? Grande. Y acá se reduce. Su citoplasma acá es chiquito y acá el citoplasma se pone inmenso, grande, se llena de sistema de membranas, que es retículo endoplasmático, rugoso. ¿Por qué quiere todo eso? ¿Por qué? Porque el plasmocito o célula plasmática va a producir, se va a volver una fábrica de inmunoglobulinas y va a producir anticuerpos. ¿Por qué? Una vez que hay activación, ya deja de ser una inmunoglobulina común y corriente y se vuelve anticuerpo, porque está direccionado contra el antígeno. Por eso se vuelve anticuerpo. El anticuerpo es una inmunoglobulina verdadero, pero la inmunoglobulina es un anticuerpo no necesariamente. Podría ser un receptor, podría estar circulando sin ser un anticuerpo. Como monómero también puede circular. ¿Ya? Bueno, al final, tanto en el caso de la inmunidad celular como de la inmunidad humoral, lo que se va a lograr es la eliminación del antígeno. Y de eso se trata la respuesta inmunitaria. Entonces, en conclusión, en la respuesta inmunitaria adaptativa, celular adaptativa, se requiere la participación del linfocito T cooperador de tipo 1, que reconoce el péptido antigénico presentado por una APC. ¿Listo? Se resume. Las células que participan en la respuesta inmune celular adaptativa son T cooperador 1, la célula presentadora, ¿verdad? Que va a reconocer al MHC 2 con el péptido antigénico cargadito. Y el linfocito T citotóxico, yo les pregunto, ¿cuál sería la célula efectora de la respuesta inmune celular? ¿Qué me responde? ¿A quién han visto en la etapa efectora, pues? Los linfocitos T. ¿Pero cuál? Citotóxico. Es la estrella, porque es el que mata. ¿Ya? Entonces, en la etapa efectora, la estrella es el linfocito T citotóxico. En la etapa de inicio de activación del T citotóxico le ha ayudado. Por eso se llama cooperador. El T cooperador 1. ¿Cómo le ayudó? ¿Cómo le ayudó? Eso ya lo expliqué. Tienen que repasar. El T cooperador 1 estaba, voy a repasarles. T cooperador 1, ¿ya? El T cooperador 1 estaba de lo más tranquilo, ¿ya? Ni preocupado ni nada, porque no había ningún microbio. No había nada que le llamara la atención. Y esa etapa de tranquilidad de él se llama etapa 0, T cooperador 0, ¿ya? Pero en cuanto comenzó el macrófago, ¿verdad? A por producir su TNF-alfa, su interleuquina 1-alfa, lo alteró, ¿no? Y entonces dijo, ¿qué pasó acá? Y el TNF-alfa comenzó a aumentar, y bien importante eso, porque este linfocito T, o la NK también, puede ser, no solo el macrófago, ¿verdad? Se cambia, y se diferencia en un linfocito T cooperador activado en estado 1. O, dije O, no dije I, O de TH0 se podría volver el linfocito T, acá le falta la T, ¿no? T cooperador 2,
Y ustedes dirán, pero ¿por qué dijo O? ¿No? ¿Por qué dijo O? Y uno es el cooperador 1 y el otro es el cooperador 2. Pregunta entonces, ¿de qué depende? ¿De qué depende que sea cooperador 1 o cooperador 2? Porque su estado inicial había sido 0. ¿De qué depende? Le respondo yo para no demorarlo mucho. Depende del antígeno. Depende del antígeno. Pero, ¿cómo así depende del antígeno? Si el antígeno tiene dos formas, eso sí lo saben. Dos formas por su naturaleza. El antígeno puede tener dos formas. ¿Cuáles son? Particulado y soluble. Muy bien. El antígeno puede ser particulado o puede ser soluble. Entonces depende de eso. Tan simple como eso. ¿Ya? Depende de la naturaleza física del antígeno. ¿Qué quiere decir eso? Que si el antígeno es soluble, ¿ya? Se va a activar el linfocito T cooperador. Antígeno soluble. Y si el antígeno es particulado, se va a activar el linfocito T cooperador 1, particulado. Pero, ¿qué? ¿Así nomás? Dirán ustedes. No, porque el antígeno particulado lo va a fagocitar alguien. ¿Quién lo va a fagocitar? El macrófago, ¿no? El macrófago lo fagocita. ¿Y qué pasa cuando el macrófago fagocita? Se activa, ¿verdad? ¿Y qué produce el macrófago activado? ¿Qué produce? La estrella, ¿qué es el macrófago? El antígeno es particulado, lo fagocita. ¿Por qué el macrófago? Porque es una partícula, es grande. En cambio, el linfocito B es pequeño. ¿Qué va a poderse comer una bacteria? Se podría comer algo más chiquito, ¿no? La célula dendrítica también, y hay varias variedades de célula dendrítica, también podría fagocitarlo, al antígeno particulado. Pero una vez que se activa, esa célula que ha fagocitado procesa y como se activa produce una citoquina. Entonces a las finales, ¿quién hace que este linfocito T de su estado 0 pase, ¿verdad? ¿Quién activa el linfocito T? ¿Quién activa? Una citoquina. ¿Qué citoquina sería? Si es el macrófago, TNF-alfa, por ejemplo. Interleuquina 1, por ejemplo. Como que siempre llegamos a lo mismo. Lo que pasa es que no lo tienen ordenado. Ustedes tienen que ordenar eso en sus conceptos. ¿Ok? Lo activa una citoquina. Entonces, la cosa es así, ¿no? Es un círculo virtuoso. No es vicioso, es un círculo virtuoso. Todo empezó cuando entró el antígeno, que fuera particulado, el fagocito lo ha interiorizado, se lo ha comido, lo ha fagocitado, consecuentemente produce citoquina y la citoquina, esta TNF-alfa, interleuquina 1-alfa, activó al linfocito T que está de lo más tranquilo, ¿ya? Y como la citoquina lo activó, que es una TNF-alfa, él se diferenció en TH1. Ahí está. Pero ¿y si es soluble? Ejemplo, vamos a poner, ¿qué es soluble? Pues deme un ejemplo de algo soluble. Un antígeno soluble, por ejemplo. ¿Quién puede ser? ¿Un Vamos virus? ¿Ah? ¿Un Un virus? virus puede ser. Ahora, pero al virus no lo ven como soluble porque, a ver, pasa algo, ¿no? El virus infecta una célula, ¿no es cierto? Y crece dentro de la célula. La riqueza también, la clamidia también. Crece dentro de la célula. Y la célula lo presenta al virus vía MHC1. Entonces, cuando está aquí este MHC1 con su péptido viral, ¿no es cierto? Y esta célula no es la misma, no es normal. Es una célula, ¿cómo lo ve? ¿Como particulado o como soluble el linfocito? A esto que está infectado. ¿Cómo lo ve? Ya cambió. Ah, ya, lo Ve habría como como, particulado. ya ve. Entonces no es lo mismo. Por lo tanto, ¿quién se va a activar aquí? Ya deja de ser un antígeno soluble. Se activa la respuesta inmune celular. ¿Se da cuenta? ¿Cómo llegamos a eso, no? ¿Por qué? Porque el virus infecta, es intracelular. Pasa con la clamidia, pasa con leishmania, pasa con toxoplasma, pasa con malaria. ¿Ah? Aunque en malaria va a haber una diferencia porque infecta eritrocitos y el eritrocito no tiene complejo mayor de histocompatibilidad de clase 1. Por lo tanto, en la malaria nada, no pasa nada. TAC revienta a los... No, por eso se acuerda pues de la malaria, ¿no?
¿Cómo se llama? ¿Cuál es el otro nombre de la malaria? Terciana, ¿no es cierto? Cada 3 días se revientan los eritrocitos. No hay cómo presentarlos. El eritrocito no tiene complejo mayor de histocompatibilidad. No tiene núcleo. ¿Cómo va a tener? La plaqueta tampoco, no tienen. Solo las células nucleadas del cuerpo tienen clase 1. Eso bien clarito tiene que estar. ¿Ok? Por lo tanto, los eritrocitos infectados por el tripanosoma se revientan cada 3 días. ¿Pues quién los va a atacar si no hay clase 1? ¿Quién los va a reconocer? ¿No? Entonces los síntomas, ¿por qué son? Porque se va el hepatocito y ahí vienen los síntomas de la malaria. Y la reventadera esa es consecuencia de que falta oxígeno, ¿no es cierto? La tembladera. Bueno, entonces así es, ¿no? Este se volvió, por lo tanto, particulado. ¿Y a quién va a activar? A la respuesta celular. ¿Listo? Entonces no me han dado hasta ahorita un antígeno soluble. Deme el ejemplo. Para terminar la clase. ¿Cuál sería? ¿Qué puede producir una bacteria, por ejemplo? ¿Toxina? Exacto. Toxinas, enzimas, ¿no? Entonces, si yo tengo acá que el antígeno soluble, ejemplo, a ver, un ejemplo bien clarito. Le sale un grano en la piel causado por estafilococos o streptococcus, infectado, se infectó, ¿no? La bacteria está allí, pero está produciendo enzimas. Coagulasa de repente produce, ¿verdad? Vamos a ponerle que sea coagulasa. Ese es un antígeno soluble, ¿no es cierto? ¿Quién lo tiene que pinocitar e interiorizar? ¿Podría ser una célula dendrítica? Correcto. ¿Podría ser un linfocito B? También. Porque es chiquito, ¿verdad? Entonces, claro, es una molécula, es un antígeno soluble, lo interioriza. Y ya no produce TNF-alfa, ni tampoco produce interleuquina 1 alfa, produce otra citoquina. Pero lo voy a unir aquí porque igual es citoquina. ¿Qué puede producir? Interleuquina 4, interleuquina 10, por ejemplo. No, interleuquina 4, 10, la 6 también. Puede producir ambas, o 3 o más, pero no son las mismas citoquinas que van a activar al TH0 para que se vuelva TH1. Son citoquinas IL4 y IL10 que van a activar al linfocito T cooperador 0 y este se convierte por citoquinas que no son las mismas que para que se vuelva TH1 se convierte en TH2. Porque tiene receptores para esas citoquinas y esos receptores le marcan un fenotipo diferente, ¿verdad? Eso es interesante, es importante saber que no siempre entonces en nuestro organismo vamos a tener linfocitos T cooperador 1 activados, excepto que sean de memoria, ¿verdad? Tampoco están activados, están en estado de reposo, pero son de memoria. ¿Listo? Eso es importante. Bueno, esto es como un repaso, un redondo